Saludos amigas y amigos, bienvenido a Dos en Altavoz y más. Con ustedes, Pelusada. Hola cielo, hola mis queridos, bienvenidos todos nuevamente a acompañarnos en este nuevo programa hecho con mucho cariño para todos ustedes. Hoy particularmente los vamos a llevar de viaje, un recorrido a través del túnel del tiempo. Vamos a trasladarnos a esos años 1600, 1800. Esperamos y nuestra intención es que ustedes sientan que se transportaron, que ustedes sientan cada narración que nosotros les vamos a ir comentando, que ustedes se sientan en el lugar, que ustedes perciban los aromas, que ustedes se imaginen los vestuarios, que ustedes puedan recorrer todas las calles que nosotros les vamos a ir narrando con mucho cariño, que se sientan que lo están viviendo. Esa es nuestra intención. Y si alguno de ustedes se siente y nos comenta que están disfrutando y que vivieron la narración como que si estuvieran presentes, para nosotros nos damos, bueno, por satisfechos, ¿ok? Así que estamos listos, ya prontos para partir a estas historias de las esquinas de Caracas. Las historias antiguas, ¿no? Las Claro, originales. obviamente las historias, por qué se originan, a qué se deben los nombres de las esquinas de Caracas. Básicamente la Caracas de los techos rojos, así era conocida nuestra ciudad capital precisamente en la época de la colonia por las características de sus casas en esa época, y que siempre ha sido el centro de Caracas, porque de ahí es que vamos a hacer referencia realmente de las esquinas más importantes. Era un sitio que se tenía en cuenta para uno enterarse de los últimos cotilleos de la sociedad, para uno enterarse de los últimos acontecimientos políticos del país, para simplemente los hombres, los caballeros reunirse y tener una pequeña tertulia. Las mujeres nos paseábamos por la Plaza Mayor de Caracas para lucir nuestros mejores vestidos, nuestros mejores eh, tocados, ¿ok? Y siempre ha sido el centro de Caracas motivo de encuentro y de bellezas. De allí parten. Caracas tiene aproximadamente, solo el centro de Caracas, alrededor de unas 370 esquinas. Solo el centro. Nosotros le vamos a hablar de las que consideramos más emblemáticas y cuyas historias realmente tienen ese toque sabroso y así. Cada vez que ustedes pasen por allí, digan, oye, ya sé de lo que me hablaron los muchachos de Dos en Altavoz y más, ya sé de dónde sale este nombre. Son unas poquitas, ¿no? Las que vamos a Claro, nombrar, poca, porque son muchas en realidad, pero exactamente. más que todo tocamos la que conseguimos. Uh-huh. Y Mucha consideramos información. mucho más interesante para nosotros. Cielo, ¿de Bueno, qué nos vas a me hablar? corresponde hablar de la esquina del Chorro, Uh-huh. que en el trabajo de investigación, la esquina del Chorro se visualiza, se analiza con dos historias. La principal de ellas es que eran dos hermanos, un hermano que se dedicaba a prender los faroles en las horas nocturnas y por toda la Caracas antigua iba prendiendo los faroles. Y el segundo hermano vendía en la actual esquina del Chorro una guarapita muy famosa, que era la unión entre piña y papelón, pero tenía un sistema sumamente moderno para la época. Nunca veía, si no quería ver al comprador. Fuera de la bodega, por decirlo así, había como un tubo que suministraba la guarapita con una medida ya específica que él tenía ya. Y él se orientaba para suministrar el pedido con la caída del centavo, ¿no? Del centavo en un depósito, él escuchaba, caía el centavo y daba el suministro. Y el cliente se iba ya con su compra en su envase o en su vaso. Muy novedor para la época, podemos decirlo. Y esa es la primera historia, la principal, de la esquina del Chorro. Hay otra que va en función a lo que era el acueducto de esa época de la Caracas antigua. Y en esa esquina existía un chorro constante. ¿Ok? Se consigue bibliografía de eso, pero la más fuerte era los hermanos. El famoso guarapero. El rey de los guaraperos. El rey de los guaraperos. Agustín. En la esquina del Chorro. Qué chévere, qué bonito. Y esa es una de las esquinas más importantes, una de las más emblemáticas que tiene el centro de Caracas. Sí. Ahora, fíjense, vamos a caminar un poquito más hacia arriba y nos vamos a ubicar
cerca de la Plaza Mayor o la Plaza de Armas de Caracas, conocida ahorita como la Plaza Bolívar. Allí tenemos y nos encontramos con la esquina de las Gradillas. La esquina de las Gradillas. Básicamente en esa esquina, en esa zona, se ubicaba un mercado popular. Era frecuente ver toldos, mulas, caballos, ventas de verduras, ¿ok? Todo esto. Y en los primeros trabajos de pavimentación que se empezaron a hacer para la ciudad de Caracas, tuvieron que construir unas pequeñas gradas o gradillas para poder tener acceso desde la vía hacia la Plaza Mayor, porque se dieron cuenta que había un desnivel bastante profundo y bueno, obviamente había que nivelar el paso de los peatones desde la esquina de Gradillas hasta la Plaza Mayor o viceversa. Entonces, a raíz de esa construcción que se hizo, de esas gradas, fue popular conocerlo como la esquina de Gradillas. En esa esquina se puede ver hoy en día una gran casona que fue propiedad en algún momento del libertador Simón Bolívar. Él vivió allí una época de casado con María Teresa, pero en el primer exilio del libertador, María Teresa, estando en esa casa, ella contrae el vómito negro, la fiebre amarilla, y fallece, estando el libertador en el exilio. Y desde esa esquina, desde esa casa que el libertador heredó a raíz de un padrino, que se lo había dejado obviamente a él por herencia al fallecer, de allí salen los restos mortales de María Teresa y este es cuando el libertador se entera y decide que él más nunca se va a volver a casar. Allí, hoy en día, nosotros podemos encontrar lo que en la actualidad es el Palacio Arzobispal, justo al frente de la Plaza Bolívar. Entonces, allí tienen ustedes un pequeño cuento de el porqué, del un pequeño, porqué. dice Pelusa. Es un cuento, no, una historia exacta. Bueno, eso es lo que se narra de esa hermosa esquina de Gradillas. Perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora de la esquina de Traposos. Ay, qué linda. La esquina de Traposos, la historia se refleja, era una familia muy acaudalada, tenía mucho dinero y lamentablemente, bueno, tuvo una baja y quedó en quiebra, ¿ok? Pasaron de tener mucho dinero a ser pobres. La gente, los amigos verdaderos se dieron cuenta de la situación y le empezaron a regalar ropa usada en buen estado, pero le empezaron a regalar ropa. Ellos se dieron cuenta de que tenían demasiada cantidad ya de ropa y deciden venderlo en su esquina inmediata. Y empezaron a poner venta de ropa usada de buena calidad. Evidentemente siempre sale la gente de burla, dándole duro moralmente, etc. Claro. Pero la fama y el nombre viene porque ya la gente de sociedad y de no sociedad, sino de toda la zona de Caracas, cuando quería buscar una ropa en buen estado, porque de repente no tenía la capacidad económica para comprar una nueva, fácilmente le decían, oye, vete para la esquina de Traposos, que ahí vas a ubicar la ropa usada de buena calidad, que le decían Traposos a esa ropa. Entonces la esquina quedó ya formalmente con ese nombre, esquina de Traposos, en base a esa iniciativa que tuvo esa familia de estar en alta, caer en baja y sacarle provecho, porque esa filosofía de venta lo hizo recuperarse económicamente. Pero quedó el nombre de la esquina de Traposos. Y creo que fue la primera el primer negocio de venta de ropa usada del que se tiene conocimiento. Así comenzó. Un pequeño aporte. De hecho, el mercado de San Jacinto, ¿no? Ajá, que queda claro, cerca. ahí mismo, Los orígenes del mercado de San Jacinto es que absorbió esa venta de ropa. Claro. Y el mercado de San Jacinto, su deber ser al principio, fue venta de ropa. Sí, porque ellos comenzaron. Y cuando los demás empezaron a ver que a ellos les iba bien, todo el mundo empezó a poner sus puesticos de venta de ropas usadas. Por eso es que cuando alguien decía, oye, ¿dónde puedo conseguir tal cosa? Allá en la esquina se visten los Traposos. Y eso fue lo que le dio el nombre, un pequeño aporte. Esa familia era tanta la sociedad de la época, los mantuanos, los aristocráticos de la época, que cuando esta familia se viene abajo, en pobreza total, ellos para poder ir a la misa tenían que hacerlo en horas de la madrugada, cielo, cuando
los aristocráticos todavía dormían, porque si ya los aristocráticos estaban en la iglesia, ellos no podían ni siquiera entrar. Imagínate cómo te execraban ya por no tener nada, ¿no? Y qué maravilloso, qué rica esa historia. Esa es una de mis esquinas favoritas, El sabrás. Raposo. La de Traposo. Esa Sí. zona me encanta, siempre me ha encantado Es que muchísimo. son muchas las esquinas. Claro, claro. Yo creo que Muchas. uno siempre se identifica por algunas cosas. Aparte que todos esos alrededores son uno de los que más se mantienen a nivel colonial todavía, que es lo que se ha mantenido. Y lo importante, Ujú, Pelusa, y amigos, amigas, es por qué no perder la historia. ujú, Es la identidad, ujú, esa es nuestra ujú. identidad. Conocer de dónde venimos y el Sí, porqué de las cosas. eso no se puede. Yo te aseguro que las Ujú, nuevas generaciones, tú les ujú. preguntas y no tienen idea. No, Y es lamentable, pero ese es el trabajo de nosotros. Ese es el exactamente. trabajo de los padres, de las madres, Rescatar. rescatar por Ujú. información Sí, propia, por cultura, exactamente. por nuestros orígenes y Ujú. por la descendencia de cada uno. Es correcto, es ¿Qué, correcto. cuál te toca? Vamos a caminar un poquito, no vamos a caminar mucho, vamos a caminar aprovechando este frito que está haciendo aquí en esta Caracas de esta época, vamos a caminar un poquitico más hacia el noroeste y nos vamos a ubicar en la famosa esquina de Carmelitas. En esta esquina de Carmelitas había una enorme casona, donde vivía doña Melchora Josefa de Ponte y Aguirre. Ella le escribe una carta al rey en su momento solicitándole permiso para convertir su casona en el convento dedicado a a las carmelitas descalzas de Santa Teresa. El permiso le es otorgado y llegan unas monjas provenientes de la Ciudad de México. Pero resulta que la estadía de las monjas no fue muy agradable que se diga y no duró mucho tiempo, porque se comenta que allí estaban ocurriendo unas apariciones misteriosas que ponían muy nerviosas y asustaron a las monjas. Tanto es así que las monjas hablan con el arzobispo de Caracas de la época y le piden, le ruegan que las saque de allí y que por favor las devuelva otra vez a su tierra. El arzobispo le escribe una carta al rey solicitándole el permiso para que las monjas se retiren. Pero el rey, él anula la cédula completamente y les dice, no, ustedes tienen que quedarse allí. Las monjas obligadas se quedan y ellas comienzan a vender viandas de comida y dulces que vendían era a las familias cercanas de esa zona. Posteriormente, en el gobierno de eh, y es en el gobierno de Antonio Guzmán Blanco que él decreta el cierre de todo lo que tenía que ver con lugares religiosos de la capital. Entonces cierran definitivamente el convento. Hasta la fecha, obviamente cuando construyeron lo que es la avenida Urdaneta, hubo muchas transformaciones a esas edificaciones. Allí podemos encontrar hoy en día lo que es el Correo de Carmelitas y al frente el Banco Central de Venezuela en lo que es esa zona. Allí tienen ustedes el cuento de la esquina de Carmelitas. Perfecto. Uh-huh. Vamos a hablar ahora de la esquina Pelelojo al Peligro. Uh-huh. ¿Ok? Este era un bodeguero que en esa esquina de el ojo al peligro, en vista de que en la esquina del frente, que se llamaba Peligro, eso era un terreno baldío. Y el pasto, el ganado siempre comía en ese sector, pero en horas nocturnas el AMPA actuaba. ¿Ok? No faltaba. No faltaba, siempre existirá. Y él, muy hábilmente, la bodega le puso el nombre de Pelelojo al Peligro, como una forma de alertar a los habitantes transeúntes de que tú eras pendiente de esa esquina de peligro, que era la que estaba al frente, era muy peligrosa. Tal cual, la comunidad y la sociedad le puso el nombre a la esquina, Pelelojo al Peligro. Tal cual. Tan originales, ¿verdad? Sí, originales, ¿sabes qué? Prácticos. En la ciudad de Caracas, no sé si ocurrió en alguna otra parte de Venezuela, pero en la ciudad de Caracas, particularmente en el centro, el nombre de las esquinas, por primera vez, no lo colocaba la municipalidad. Se lo daban era precisamente hechos históricos que pudieron haber ocurrido. La comunidad. Algún personaje en particular que hizo vida en esa zona, algún árbol, alguna referencia en particular, pero no lo colocaba la municipalidad. Entonces, y como el venezolano es tan creativo, ahí tenemos un ejemplo de
el ojo al peligro, y así se quedó, pues imagínense. Ahora vamos a trasladarnos hacia la parroquia Santa Rosalía. En la parroquia Santa Rosalía hay una esquina en particular que les debe sonar muchísimo, y es la esquina del Muerto. En los años de 1859 a 1863 ocurrió la Guerra Federal, o llamada la Guerra de los Azules o la Guerra de los 5 años. En esa guerra, en esos enfrentamientos constantes, bueno, en esas revueltas que tenían, de hecho, agarraban casi que todo a una hora en particular. Las revueltas se formaban, era en la plaza que está al frente de la iglesia San Pablo el Ermitaño. Entonces, justamente en una de esas revueltas caían hombres heridos, hombres muertos. Entonces había un equipo dedicado con una carreta y unos camilleros a recoger, que ellos iban recogiendo al final de la revuelta, iban recogiendo a los cadáveres que iban quedando allí para llevarlos a la sepultura. Cuenta la historia que en una de esas van dos camilleros, recogen un cadáver, lo montan en su camilla, y cuando ya van a llevarlo a la sepultura, el hombre se sentó en la camilla y dijo: ¡Hey! No me vayan a enterrar, que yo estoy vivo. El hombre estaba herido. Pero los camilleros, cuando vieron eso, soltaron la camilla y al pobre soldado, y paticas, ¿para qué te tengo? Salieron corriendo. Se dice que precisamente por no prestarle el auxilio después al soldado, el soldado a la final murió. Entonces la gente empezó a comentar que eso era obra del diablo. Y fue muy frecuente durante muchos años que los transeúntes pasaban y se persinaban cada vez que pasaban por esa esquina. O para hacer referencia o hacer un comentario, y eso se regaba de boca en boca. La gente, cuando pasaba por allí, siempre comentaban: hey, mira, en esa esquina se paró el muerto. Y de allí proviene y quedó marcada para siempre la historia de la esquina de El Muerto. En esa esquina hay un restaurante español de muchos El años. gallego, creo que es que se llama, algo así. O Maritierra. Algo así es. Discúlpenos, la información no es exacta, Sí. pero ese restaurante es sumamente famoso en Caracas. Sí, señor. Creo que es Maritierra. Algo así, tiene que ver con algo de España, o le habrán cambiado el nombre, pero es cierto, tienes razón en cuanto a eso. Así que si a ustedes les interesa, coméntenos aquí si en algún momento fueron a ese restaurante, si han pasado por alguna de estas esquinas y qué les ha parecido, ¿ok? También. Ok, el turno de la esquina de Miguelacho. Ay, qué bonito. Él era un pulpero canario de nombre Miguel Rodríguez. En esa esquina tenía su pulpería y era muy querido por la sociedad. Él era amante a los niños y le tenía un aprecio enorme a todos los niños principalmente. En esa época el gobierno de turno cae al pasar el tiempo, y el gobierno que asume tiene una lista negra y empieza a detener a los que ellos consideraban en contra del gobierno. En esa lista estaba Miguel Rodríguez. Y quien daba las directrices lo manda a detener para ejecutarlo. La orden era ejecutarlos, amigos. Pero resulta que todos los niños y la sociedad en sí empezaron a gritar: liberen a Miguel, liberen a Miguel. Y la presión de la comunidad hizo que el pulpero Miguel Rodríguez fuera perdonado y le dieran libertad. Imagínate. Por tal razón, el nombre de la esquina quedó como Miguelacho. Y esa es la historia breve, sencilla, de la esquina de Miguelacho. Tú sabes que un chisme, el señor Miguel estuvo casado con Paca. Paca era una mujer que ella siempre quiso pertenecer a la alcurnia, pues ella siempre quiso figurar en la sociedad. Y era simplemente la esposa de un pulpero. Y ella le decía a Miguel en su época: Miguel, habla con el presidente de turno, o el presidente, el que estaba gobernando en ese momento, que para el entonces eran los realistas, los que tenían tomada la ciudad de Caracas, y le decían: háblate con Monteverde, que era el de la época, para que te dé un puesto para figurar. Pero resulta que nunca se lo dieron. Él era un español, un canario. Nunca se lo dieron porque era considerado de origen dudoso, porque no tenía linaje. Entonces, bueno, se quedaron así como que, y a él no le hizo falta porque tuvo el amor. No tenía pedigrí. No tenía pedigrí. Y resulta ser que no le hizo falta porque Miguelacho tuvo tanto el amor y era tan buena gente que se ganó el amor de todos esos caraqueños y sobre todo de los niños, que miren lo que lograron. Quedó vivo Miguel,
y siguió dando su ñapa de papelón. ¿Qué te Tal parece? cual. Así tal ¿Qué cual. te parece, Pelusa, si Ujú. vamos a un momento de hidratación? Ajá, ¿Sí? perfecto, claro. Bueno, amigos, ya volvimos, ya nos hidratamos. Hacía falta. Hacía falta porque hemos caminado por este centro de Caracas, ¿ok? Esa Caracas antigua tan bonita, ¿no? Qué sabroso Tan bonita. caminar por esas Que aún calles. queda, ¿no? Todavía, con todo y el bullicio, pero es agradable adentrarse. Los invitamos de verdad a caminar, sobre todo el centro de Caracas, desde la Plaza Bolívar, sus Sí, lo que no alrededores. comparto, saliéndonos un poquito del Ujú, tema, es que la última vez que fuimos a Caracas, ujú, estábamos a entrar a la casa de Simón Bolívar y vimos que algunos sitios históricos ujú. tienen un horario muy especial. Si Sí, viernes y sábado, considero que debería de tener un horario como era anteriormente. ujú, todos los Todos días. los días, o un día de mantenimiento, Ujú, todos los días. exactamente. Porque es bonito ese paseo. Claro, claro, todo, desde la Avenida Universidad. Caracas tiene muchas bellezas, pero sobre todo el centro de Caracas, ese casco que todavía se conserva, vale la pena que lo caminen. Y ahora que ya conocen por lo menos la historia de esas esquinas más céntricas, oye, qué chévere que ahora cada vez que vayan ustedes digan, mira, esta es la esquina de Gradilla, esta es la esquina del Muerto, esta es la esquina de Carmelita, esta es la esquina del Y Chorro. tengan la historia muy simple y la compartan con Exactamente. el hijo, con el nieto, con el primo, con el sobrino. Y Exacto. eso se repite y se Sí, señor. multiplica. Y Sí, esa es la señor. idea. Esa es la Esa es la idea. idea. Esa es la idea. Te toca, Pelusa. Retomamos nuestro recorrido por el tiempo. Vámonos al centro, hacia la avenida Urdaneta, y nos vamos a detener en la famosa esquina de Ánimas. La esquina de Ánimas, cuando la oscuridad, cuando el silencio era evidente en la ciudad de Caracas, porque recuerden que hubo un momento, como lo dijo Cielo, hubo un momento en que las calles eran iluminadas solamente con unos mechones, ¿ok? Como con unas velas, pues, simplemente, Exacto. y habían unas personas encargadas para eso. Los más modernos eran los faroles. Prendías la Exactamente. vela y ponías el farol para que la brisa no Correcto, para que apagara no la las vela. apagara. Entonces, sin embargo, imagínense algo iluminado a la luz de una vela, eso es algo muy tenue, ¿no? Entonces, en esa época se empezó a murmurar que en esa esquina llamada hoy en día de Ánimas, eh, era frecuente escuchar murmullos tenebrosos que rezaban el Ave María del Rosario. Se decía que incluso cuando había algún vecino que tenía problemas de salud grave, era cuando se hacía más frecuente escuchar esas voces y empezaron a notar y a decir que eran las ánimas del purgatorio que venían a buscar a esa persona para ya iba a fallecer, pues para llevársela. Entonces hubo un momento de la historia en que un grupo de curiosos que nunca faltan, yo no lo haría, salieron a la medianoche para ver de dónde provenían esas voces que ellos estaban escuchando. Entonces, cuando ellos salieron, se dieron cuenta de que había un grupo de sombras, pero de túnicas blancas, que lo que se escuchaba era que iban rezando el rosario, y a ellos se sorprendían porque veían que las sombras no tocaban el piso y ellos iban iluminados, todos llevaban, era una pequeña antorcha encendida, y se dieron cuenta que eran las ánimas del purgatorio. Entonces, a raíz de allí, la historia fue pasando de generación en generación y dejaron bautizada esa esquina como la esquina de las ánimas. Interesante. Sí, señor. Bueno, le toca a la esquina de Plaza España, Mm, ¿ok? Conocida como Cerrito del Diablo, ujú, ¿ok? Resulta que en esa esquina muere una niña maldecida por la mamá. Al de ser maldecida por la mamá, en esa época se decía que el diablo, antes de ser sepultada, se la llevó, mm. ¿ok? Esa es la historia. Pero los padres Franciscanos. franciscanos, Ujú, ellos le pusieron otro nombre y le pusieron Cerrito de los Claveles, ¿ok? mejor. Para quitar esa imagen, esa historia de la muerte de la Como niña. fea, ¿no? De hecho, ahí pusieron un busto de Cervantes. Ah, ok. Ahí hay un busto de Cervantes. Y en realidad esa es la historia simple y sencilla de Ujú, Plaza España. ok. Claro, y que veníamos también siendo colonizados y me imagino que también como para darle algo, un aire
de reconocimiento a España, supongo que como un homenaje, ¿no? Sí. Al colocar a Miguel de Cervantes también allí, fíjate, no tiene nada que ver con nosotros y sin embargo, bueno, Fíjate que la gente de esa época, el- aunque tuviera el nombre de Plaza España, la conocían como Cerritos del Diablo. sí, Porque le dejó exactamente, lo primero, Cerritos de los claro, fue lo Claveles que marcó, y el Diablo, que era la sí, historia. Entonces jugó con eso. ajá, Pero el nombre oficial de Plaza España es la que tiene. sí, exactamente, fíjense, y es un punto bastante importante también de allí, bueno, Sí. para uno poderse trasladar y moverse en el centro de Caracas, Sí, porque Plaza une, España, une uff, este con oeste cómo prácticamente. no, cómo no, cómo no. Muy bien, muy bien, muy interesante, fíjense. Ahora, vámonos nosotros hacia la parroquia San Juan, ¿sí? Hasta la parroquia San Juan. Eh, Perdón, no estoy segura si es a la parroquia San Juan. Ustedes ¿Cuál allí, esquina? la esquina de Angelitos, allí en la Plaza Olearis, a 2 cuadras de la Plaza Olearis, donde está la Unidex, Sí, por allí sí cerca, por pudiera esa ser. parte. Bueno, ustedes allí nos van a Ahí comentar es la colaboración de exactamente, ustedes, exactamente no de la averiguar historia, sino la de ubicación. la parroquia, exactamente. Ok. Allí nosotros tenemos la esquina de Angelitos. En esta esquina, es un show esta historia, porque resulta ser que el general Páez, muy sinvergüenzón él, ¿no? Se fijó en una mujer hermosa, pero la mujer estaba casada, tenía a su marido, estaba comprometida, estaba casada con un hombre que decían que el tipo era súper de malas pulgas, un hombre de esos de la época que cuando sentía que su honra estaba mancillada, bueno, él lo que hacía era combatirlo con la muerte, pues, o sea, mi honra yo me la gano otra vez, pero con la muerte de mi enemigo, ¿no? Entonces resulta que el general Páez poco le importaba eso. Él veía que la mujer era tan bella que como que valía la pena el riesgo. Y el hombre, bueno, nada, él iba y la mujer se prestaba para eso. Y bueno, él la visitaba muy frecuentemente en sus andanzas para hacer quién sabe qué cosa. Pero el Moscalfín se llevaba por lo menos como a 20 de sus lanceros bien armadotes, ¿no? Y los ponía a ellos a vigilar, ojo avisor, que le avisaran que cualquier cosa si veían que el marido se presentaba por allí cerca de la casa, ¿no? Entonces, las personas que ya empezaron a notar, siempre el venezolano, el caraqueño con esa pizca, se dieron cuenta de que esta es la intención del general Páez. Puso a estos hombres para que lo vigilaran. Estos están haciendo el papel de angelitos y resulta ser que tanto fue así que a raíz de esa burla quedó marcada esa esquina a 2 cuadras de la Plaza Oliari como la esquina de angelitos. Tal cual, Sí, tal cual. señor. Por una Eh, sinvergüenzura. bueno, me toca para cerrar por esta edición Ujú, la esquina de Dos Pilitas, ¿ok? En esta esquina vivían dos hermanas, preciosas, bellas, así ujú. como tú, Pelusa. Gracias, amor. Bellas las condenadas, coquetas, te decía basta, y compartían el mismo esposo. ¿Qué Ujú. sucede? Que la esquina de Dos Pilitas, para la época, era un sitio de mucho cruce, de comercio, de gente. Entonces, evidentemente, todos los caballeros de la zona iban y pedían agua Mm, para ver a las hermanas bellas y preciosas. ujú. Eso era todo el tiempo. El esposo, con ataque de celo y que ya estaba cansado, sencillamente mandó a construir como dos recipientes enormes para que la gente y el transeúnte tomara agua sin pedirla, Sin tener que ir a la sin casa. y tocar la puerta, ni ver a sus esposas, ni Claro. nada de eso. Él se encargaba fielmente de esos contenedores tengan agua. De hecho, un contenedor era para las personas Ujú, y otro contenedor para los animales, para las bestias. ujú, Aunque él exacto. decía que a veces no sabía si las bestias eran los hombres o no, no lo sé en realidad. Claro. Pero en realidad el nombre de Dos Pilitas, el origen es esa. Por esas pilas de agua. Es, o por las dos pilas de hermana. No También sé por puede las dos ser. pilas de agua o por las dos pilas de hermana. También puede Pero ser. esa es la historia de Dos Pilitas. Nah, Te fíjense. toca cerrar, pero ¿sabes? Cierro con una esquina también muy linda y muy emblemática y creo que les va a ser una de las más conocidas de las historias para ustedes. Y es la esquina de Miracielos. En la esquina de Miracielos hubo una época en el año 1696 cuando se desató la fiebre amarilla, la peste fuerte de la fiebre amarilla,
donde murieron muchas personas. Realmente no se conocía la cura para combatir a la fiebre amarilla. Entonces la gente, el pueblo muy devoto, decidió como promesa sacar la imagen del Nazareno de la iglesia de San Pablo el Ermitaño, que está cerca. Entonces ellos sacan en procesión la imagen del Nazareno y en oración le piden que por favor sane al pueblo de Caracas que estaba sumido bajo esa peste. En una de esas que va pasando, llevan cargada la imagen tropieza un árbol, un limonero que estaba en una esquina. En la cruz del Nazareno tropieza el limonero y en la corona de Cristo quedaron enredadas muchas ramas con limones. Las que cayeron al piso, la gente lo tomó como una señal y recogieron todos los limones que podían. Y comenzó la gente por instinto, o por obra de Dios, a prepararse bebidas, infusiones. Y resulta ser que eso fue lo que curó la peste de Caracas. Eso fue lo que salvó a mucha gente. Entonces eso se consideró como un milagro. Esa esquina se le puso el nombre de Miracielos porque era lo que la gente hacía, mirar al cielo y rogar un milagro para la cura de la peste. Entonces quedó bautizada esa esquina como la esquina de Miracielos y ese limonero quedó reseñado como el limonero del Señor. De hecho hay un poema maravilloso también donde se habla de esa maravillosa, de ese maravilloso milagro que se obró en el pueblo de Caracas para ese momento. Una historia muy linda. Hoy en día no existe ese limonero. Tengo entendido que en una esquina de la iglesia de San Pablo el Ermitaño hay un nieto. Alguien se dedicó a sembrar y a mantener, y hay un nieto de ese limonero que está cerca de la esquina. Entonces, muy bonita esa historia, muy conocida por todos, el limonero del Señor. Y allí tenemos la historia de la esquina de Miracielos. Esperamos que este recorrido ya llegó a su fin. Que le haya agradado. Que haya sido de su agrado. Quedamos a la espera de ustedes otro nombre de otras esquinas para otro programa. Hay muchas. Porque no podemos llevar un programa a más de 1 hora. Exactamente. Más de 45 minutos porque se hace pesado. Pero la idea es poner ese gusanito de la curiosidad, de lo bonito, de que a su hijo, a su nieto, le cuenten como una historia agradable, esa historia, valga la redundancia, de las esquinas. Claro, uno tiene que aprender de dónde vienen, ser más curioso. Vamos a ser más curiosos con no nuestra historia. Perder la historia, las raíces de nosotros, de la identidad de venezolano. Es importante. No quedarnos solamente con que vimos un letrero que tiene un nombre allí. Vamos a interesarnos. ¿Por qué este nombre? ¿A qué se debe? ¿Qué hechos ocurrieron aquí? La historia de la Plaza del Venezolano hay para contar. Entonces vamos a interesarnos un poco más por esta historia. La historia de Venezuela es bellísima y la historia de esa época colonial de Caracas es un espectáculo. Lo que nosotros queríamos, como le dijimos al principio, es que ustedes se sintieran que realmente estaban viajando con nosotros, que estaban caminando por esas calles empedradas de esa Caracas. Que fuera agradable la información. Claro, y que ustedes se sintieran que de verdad lo estaban viviendo, que se estaban imaginando esas carretas, que se estaban imaginando esas gradas de la Plaza Bolívar, que se estaban imaginando la neblina. Comprando la bebida Agustín en la esquina del Chorro, comprando ustedes, que eran ustedes los que estaban depositando ese centavo y recibiendo esa bebida de piña con papelón. Comprando en la esquina de Traposo, comprando, un gorro así, o exacto, una pluma así. Un tocado como así. Entonces, esa era la idea, trasladarlos, llevarlos, que ustedes lo disfrutaran y que cada vez que vayan a la ciudad de Caracas, al centro de Caracas, ya ustedes tengan como referencia las esquinas y sepan, porque lo oyeron en 2 en altavoz y más, cuál es el origen de cada una de ellas. Así que gracias de nuevo por su compañía. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, TikTok. Entren a YouTube, suscríbanse, denle la campanita para que se enteren cada vez que nosotros agregamos algún tipo de contenido. Esperamos sus comentarios también, haciéndonos ver, no sé, dándonos ideas, dándonos aportes. Y así, como les digo, la idea es crecer siempre cada día más juntos y vamos a seguir en este viaje, ¿ok? Gracias por su apoyo. Recuerden que los grandes caminos se comienzan a construir colocando siempre pequeñas piedras. Y como dice mi pana Miguel Ángel Anda, haga el bien y no mire a quién. Y como dice mi persona,
disfrutemos el recorrido. Simplemente ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.